Empezar la sesión de hoy día. Permítanme compartir la pantalla. Se ha iniciado también con vuestro permiso la grabación del curso. En en la carpeta compartida se encuentra la última sesión, la última diapositiva que trabajamos, así también como el caso que revisamos. Estaba el informe de investigación y estaba, me parece que los do files, también la base de datos también están ahí para que ustedes la puedan mirar, la puedan revisar con más calma. Lo que vamos a hacer ahora es revisar un estudio, un estudio de tipo correlacional, y que ha también utilizado datos primarios, un estudio que se titula Valoración económica de mejoras en los servicios ambientales en el contorno del río Guatanay en Cusco, ¿qué será Cusco? En Cusco, Perú. En este estudio, básicamente, la idea o en cuál es el marco de este estudio, básicamente, como les voy a comentar, hay un problema ambiental en la ciudad del Cusco, que es la contaminación del río. El río Guatanay es un río que pasa por, eh, digamos que a la mitad, digamos, de la ciudad, pero recorre más o menos los 15 kilómetros que es la ciudad, lo recorre de lado a lado. Los que conocen Cusco saben que Cusco es un valle, y a lo largo de él hay un río. Lo malo de este río es que sirve de desagüe, pues de las aguas servidas de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema sumamente grave. ¿Cómo mejorar esto? Pues desde la economía ambiental se pueden plantear algunos mecanismos, los cuales se pueden estimar o valorar económicamente mejoras ambientales en un río como este, desde el punto de vista de la limpieza del río o la mejora de la belleza escénica que ofrecería el río. ¿Para qué sirve esta valoración? Bueno, básicamente sirve para construir lo que en economía ambiental, lo que en gestión ambiental se llama esquema por servicios ambientales, en el cual una persona que quiere una mejor calidad ambiental paga por ella y alguna otra persona o alguna otra institución provee ese servicio. En el caso de la calidad ambiental, la mejora de servicios ambientales no existe un mercado. Como no existe un mercado, no se conoce el precio. Entonces, desde la economía ambiental se han desarrollado metodologías que permiten justamente estimar ese precio. Entonces, ese precio o ese valor económico, en términos monetarios, que se le daría a una mejora de un servicio ambiental, a calidad ambiental en particular. Entonces, este estudio, esa es la parte conceptual o la parte bueno, el contexto, en el framework en el cual se desarrolla, pero de manera operativa, de manera empírica. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo levantamiento de información primaria, se levantaron encuestas, se diseñó un instrumento que justamente trate de medir esa valoración, esas preferencias, esas declaraciones de preferencias por servicios ambientales, por mejoras en servicios ambientales. Se gestionó esa base de datos en esto y se estimó modelos no lineales, modelos Probit, Logit, para hacer justamente esos cálculos. Entonces, desde una perspectiva empírica, este ejercicio fue sumamente interesante y por eso consideré pertinente mostrárselos para que ustedes vean cómo se pueden estimar, cómo se puede procesar este tipo de datos, cómo se pueden utilizar determinados comandos en Stata para hacer una gestión de datos de este tipo y también una estimación empírica de un modelo en particular que en este caso mide un precio que es la disponibilidad a pagar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver son los detalles, el detrás de cámara, ¿no es cierto? El detrás del telón de este. Voy a empezar eh, a la par que les muestro los avances, les voy a mostrar algunos resultados. Vamos a trabajar con esta ventana compartida, en la cual en el lado
mirando de frente, en el lado derecho se encuentra, digamos, la presentación, el resumen del estudio, y en la parte izquierda, mirando la pantalla, se encuentra el reporte de investigación que les voy a compartir también para que ustedes vean con más detalle la forma en la que se ha estructurado este informe de investigación y también cómo se han redactado algunos ítems, cómo se ha sistematizado la información, cómo se ha presentado los modelos, cómo se ha interpretado los datos, etcétera. Entonces, voy a empezar hablando de la problemática. Este estudio fue desarrollado por Esther Guzmán del Centro Bartolomé de las Casas, que gentilmente nos ha compartido todo este material y fue desarrollado en julio de 2015. Entonces, como les comentaba, la contaminación del río Guatanay está generando efectos negativos sobre el bienestar de la ciudad de Cusco. Eh, Básicamente el deterioro del paisaje urbano, deterioro en las condiciones estéticas, existencia de malos olores, inclusive en las proximidades del río Guataná y en particular una enorme insalubridad. Básicamente, fotografías, bueno, no hay fotografías acá, quizás las muestro después. Para que ustedes un poco contextualicen cómo está el río. Básicamente, si ven las fotografías que les estoy tratando de mostrar, así es el estado del río. Como ustedes ven, se arrojan no solo residuos sólidos, como se ve en esta parte, sino también hay bastante contaminación, arrojo de basura en la ribera de los ríos. Y en esta otra parte les muestro que básicamente es un colector de aguas servidas, donde, como ustedes observan en este último gráfico, las aguas, o en esta última fotografía, las aguas servidas simplemente son arrojadas de manera directa, de manera directa. Entonces, eso genera esa problemática ambiental que les comentaba. Desde hace más de 15 años hay una política ambiental a escala local, ¿cierto? Desde la Municipalidad Provincial del Cusco, desde el Gobierno Regional Cusco, se han desarrollado algunos proyectos de planificación urbana, pero toda esta secuencia de proyectos no han logrado obtener resultados significativos en reducir el crecimiento exponencial de los niveles de contaminación. Eh, Hay una carencia en las políticas públicas efectivas a escala local, tanto a nivel de instrumentos de gestión pública como a nivel de proyectos de inversión en materia ambiental. Hay un llamado proyecto de recuperación o de puesta en valor del río Guatanay, lo que básicamente es construir gaviones o hacer algún tipo de canalización en el río, pero no hay una estrategia efectiva, por ejemplo, de generación de redes de gestores. Todavía no se observa eso y actualmente el río continúa siendo simplemente un fuente de agua, un foco de agua donde se arrojan las aguas servidas de toda la ciudad, ¿no? No solo lo que generan las familias, los hogares, sino también lo que generan los hoteles y lo que generan hospitales, inclusive lo que genera algún tipo de industria incipiente que hay en la ciudad de Cusco. Básicamente el turismo es la principal industria, el principal sector en la ciudad, como muchos conocerán, y bueno, todas esas aguas, esos residuos líquidos, todo eso se arroja al río, simplemente se vierte al río. Inclusive hay gente que vive al contorno que arroja la basura en el río. Y bueno, la política pública básicamente consiste en campañas de sensibilización, consiste en campañas de recojo de residuos de basura en el contorno del río, que bueno, recogen la basura un domingo y al siguiente domingo la gente vuelve a tirar la basura hacia el río, ¿no? Entonces, mayormente no ha sido efectiva. Esta carencia se hace evidente toda vez que la mayoría de intervenciones públicas no han incorporado de manera explícita la demanda por servicios ambientales de los hogares beneficiarios, usuarios de las intervenciones. Entonces, en este estudio se ha considerado que todo viene de este lado de la oferta
el lado de esa construcción de gaviones, de canalizaciones, etcétera. Sin embargo, no se incorpora realmente la demanda que habría por un servicio ambiental como la belleza paisajística, por ejemplo, en el contorno del río. Entonces, en este caso, resulta necesario generar instrumentos económicos que puedan garantizar la viabilidad financiera de las inversiones en saneamiento, y esto, como les comentaba, se da a través de la disponibilidad a pagar por mejoras ambientales y tratar con este mecanismo de diseñar un esquema de pago por servicios ambientales. Paga la población, cobra la municipalidad, por ejemplo, y la municipalidad utiliza ese dinero para hacer inversiones que mejoren el servicio ambiental, algún servicio en particular que pueda ser demandado por la población. Entonces, el objetivo de este estudio fue justamente estimar el valor económico, la disponibilidad a pagar por mejoras en los servicios ambientales del río Guatanay en la ciudad del Cusco. Básicamente, esas mejoras ambientales se enfocan en dos: en calidad del agua. Ahorita el agua es turbia, como ustedes han visto. El agua es turbia por justamente el arrojo, el desecho, porque colecta el río las aguas residuales. Y otro de los servicios ambientales que se considera es mejoras en la calidad del paisaje urbano. Como ustedes ven acá, acá no hay absolutamente nada relacionado con belleza paisajística o la calidad del paisaje urbano. Ustedes ven acá es absolutamente, digamos, inapropiado, ¿no es cierto?, para una ciudad turística como lo que es el caso del Cusco. Generalmente esto obviamente está metido bajo la alfombra en la ciudad del Cusco, ¿no? Por el lado del turismo se ofrecen los monumentos históricos, la plaza de armas o algunos monumentos incaicos, pero se hace de cuenta que esto no existe, ¿no? Y eso claramente es un error. Entonces, ¿cuál fue la metodología? La metodología que se ha utilizado ha sido el método de valoración económica de servicios ambientales, en particular una metodología que se llama valoración contingente. No quisiera entrar mucho a esto, pero sin embargo creo que valdría la pena comentar un poquito que en el caso de mercados o de servicios, bienes, ¿no es cierto?, donde no existen mercados, se recurren a las preferencias, a distintos métodos de medición de bienes, como en el caso de servicios ambientales, en los cuales no existe un mercado claro, no existe una oferta, no existe una demanda clara, ¿no es cierto?, como para algún otro bien, como los automóviles, ¿no es cierto? Hay oferta y demanda, y la interacción de estas dos fuerzas determina el equilibrio. En el caso de los servicios ambientales no hay una oferta clara, no hay una demanda clara, entonces se recurre a distintos métodos que permitan valorar la disponibilidad a pagar, que es el precio de reserva, ¿no es cierto?, por algún tipo de mejora ambiental cuando no hay mercado. Entonces, dentro de esas metodologías hay distintas formas, considerando distintas técnicas específicas, considerando la información disponible, el tipo de bien y servicio. Pueden ser preferencias declaradas o preferencias reveladas. En este caso son preferencias declaradas, en la cual una persona declara cuánto pagaría por un determinado bien o por una determinada mejora ambiental. Entonces, justamente hay dos metodologías en particular desde la perspectiva de las preferencias declaradas, que son básicamente la valoración contingente y los experimentos de elección. En este caso se optó por una valoración contingente porque es un ejercicio que se realizaba o que se ha realizado con familias, con hogares en la ciudad del Cusco, donde establecer un experimento de elección podría ser bastante dificultoso de implementar. Se optó por una metodología relativamente más sencilla, que es de la valoración contingente, la cual les voy a comentar un poco al respecto. Básicamente, para llevar a cabo esto, para implementar esta metodología, se llevaron a cabo 404 encuestas, de las cuales 383 fueron
digamos, fueron validadas o fueron incorporaron toda la información posible o necesaria para hacer las estimaciones. Estos hogares fueron elegidos de manera aleatoria en los 5 principales distritos que conforman la ciudad del Cusco. Y en el cuadro, en el lado izquierdo, les muestro justamente los distritos. La provincia de Cusco tiene 8 distritos. Sin embargo, la ciudad del Cusco, esos 15 kilómetros que conforman la ciudad del Cusco, incluyen estos 5 distritos. La capital de la provincia de Cusco es el distrito del mismo nombre, Cusco, donde está el centro histórico, etcétera. Pero hay otros distritos con distintas características socioeconómicas, sociodemográficas. Uno de ellos es el distrito de Santiago, Huancha, San Sebastián y San Jerónimo. Son estos distritos que conforman esta ciudad del Cusco. De acuerdo con el censo poblacional disponible en esa oportunidad del 2007, hay alrededor de 89.513 hogares, donde la mayor proporción de hogares se ubica en el distrito de Cusco. Utilizamos un muestreo estratificado proporcional, es decir, cada uno de estos porcentajes fue seleccionado para conformar la muestra y el muestreo incluyó, por ejemplo, para el distrito de Cusco, 113 hogares, para el otro distrito de Santiago 98, para el distrito de Huachac 61, para el distrito de San Sebastián 78 y para el distrito de San Jerónimo 33. Para hacer justamente la medición de esa disponibilidad a pagar, se utilizaron preguntas de valoración de doble elección dicotómica. Es decir, simplemente se le preguntaba a la persona si podría pagar tanto monto por observar una mejora ambiental y se le volvía a preguntar si podría pagar un poco más adicionalmente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente se consideraron, o esta muestra se dividió en 2 partes, de manera aleatoria también. La primera muestra preguntaba sobre si se valoraba una mejora en la calidad de agua, es decir, la reducción de la turbiedad del agua, a través, por ejemplo, del colector de aguas residuales, hacer un poco más prístina, ¿no es cierto?, más clara el agua. Y la segunda mejora ambiental que se preguntaba a valoración es la calidad paisajística. Entonces, de manera aleatoria, esa muestra fue distribuida en 2 partes. A una parte de la muestra se le preguntaba sobre la calidad del agua y a la otra mitad de la muestra se le preguntaba sobre si valoraba mejoras de calidad paisajística. Lo interesante acá es que esas mejoras eran aleatoriamente asignadas. Entonces eso le daba a este esquema de decisión, ¿no es cierto?, cierta connotación experimental. Entonces, básicamente, esa valoración empezaba con un precio, se le decía a la persona si una mejora en la calidad del agua, la turbiedad del agua, pagaría 1 sol por ella o pagaría 2 y así sucesivamente hasta 7 soles, o por esa belleza paisajística, espacios recreativos, por ejemplo, a lo largo del río, sí se pagaría entre 1, 2 o más soles. La pregunta dicotómica simplemente implica, les voy a mostrar eso, está un poco por acá, si no me equivoco. Esta es la pregunta doble dicotómica. Simplemente se le pregunta, ¿usted pagaría 1 sol por la calidad ambiental? O digamos, se le pregunta, ¿usted pagaría 2 soles por la mejora ambiental? Si te dice sí, entonces se le vuelve a preguntar, ¿usted pagaría 3 soles? Y se responde sí. No. Por eso es doble. Si en caso contrario a la primera pregunta de si pagaría 2 soles, responde no, entonces se le vuelve a preguntar, ¿pagaría 1 sol o 0.5 soles, 50 céntimos? ¿Sí o no? Entonces, justamente esa es la etapa de doble
¿no es cierto? Si paga un monto, se le pregunta si pagaría un poco más. Y si no quiere pagar, se le pregunta por un monto menos. Eso es algo bien relativamente típico o ampliamente utilizado en la literatura sobre valoración contingente. Como lo muestro ahí en la literatura, generalmente la literatura en este tema sugiere este tipo de preguntas doble para asegurar, ¿no es cierto? Para asegurar la respuesta. No es una pregunta abierta, no es de, ya, ¿cuánto pagas? No, sino aleatoriamente se le empieza por rangos, un sol, 2 soles, 3 soles, ese es el punto de partida y sobre eso se pregunta si pagaría algo más o si pagaría algo menos. Entonces, como les mencionaba, esa muestra fue dividida en dos para medir o para valorizar dos servicios ambientales, la calidad de agua y la calidad de paisaje. La calidad de agua es mejoras en la turbiedad y la calidad del paisaje es la generación de espacios recreativos. Básicamente, en la primera submuestra se ha formulado un escenario hipotético. Y en este escenario hipotético solo se incluye la mejora en la turbiedad del río Guatanay, y en la segunda muestra igual se incluye como servicio ambiental la mejora en la calidad paisajista. Hay dos escenarios de valoración, como les comento, y bueno, eso implica aleatoriedad, ¿no es cierto? Y esto dota al estudio de una cierta connotación experimental, justamente porque el escenario de decisión hipotético se asigna de manera aleatoria. Entonces, las mejoras ambientales han sido planteadas como cambios que podrían generarse a través de la implementación de un programa, el programa de gestión integral de la subcuenca del río Guatanay. Ahorita este programa, como les mencionaba, lo que hace es campañas de sensibilización, lo que hace es construcción de gaviones, de la canalización del río y también campañas de recoger de basura los fines de semana, pero no ha tenido mayor éxito, no ha sido muy sostenible referente a eso. Hay algunas ampliaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco, pero lo que está fallando, por ejemplo, es la canalización de los focos de vertimiento de aguas residuales hacia el río, así que como que lo deja ahí, ¿no es cierto? Simplemente recoge el agua, limpia la basura, pero no se da un valor, no hay una mejora concreta, no hay una mejora real en la calidad ambiental del río. Entonces, en el primer escenario, se considera un cambio en la calidad de agua, que es la construcción de una planta de aguas residuales, pero que realmente colecte todo el agua y que permita que el agua baje su nivel de turbidez de manera efectiva. En el caso del segundo cambio, es la construcción a lo largo de toda la ribera del río de espacios creativos. En este tipo de estudios, cuando se pregunta sobre cosas hipotéticas a las personas, donde se trata de estimar sus preferencias declaradas por alguna mejora, algún cambio, etcétera, lo que pasa es que se generan sesgos cognitivos, como los sesgos que comentábamos ayer, ¿no es cierto? Básicamente, cuando se trabaja con temas así relativamente eh, diferentes, ¿no? Como el caso de preguntar la felicidad, como era el caso de ayer, o preguntar la valoración por algo que no tiene mercado, como en el caso de mejoras en la calidad ambiental. Lo que pasa, o lo que debemos lidiar los investigadores es con distintos tipos de sesgos. Y en el caso específico de este tipo de estudios, y en cualquier caso, ¿no? Cuando se pregunten a las personas, a las familias, a los individuos, cuando se pregunten de cosas que necesitan opinión, que no son tan mecánicas, entonces se enfrentan distintos sesgos. En este caso, son 3 sesgos importantes que se tienen que lidiar. Uno de ellos es el sesgo estratégico. Básicamente, ¿cuál es el sesgo estratégico? Que las decisiones de los encuestados no van a influir en la operación de un programa, en este programa hipotético que se está trabajando. Es decir, que si responde sí, pagaría o no pagaría, eso no influye en la ejecución del proyecto.
este proyecto, ¿no? O este programa de gestión integral de la subcuenca del río Guataná. ¿Y qué significa esto? Que el proyecto se va a realizar, ¿de acuerdo? Decida lo que decida el encuestado. Entonces se le dice que el proyecto se va a llevar a cabo. Entonces sus decisiones no van a influir en la implementación de ese programa, entonces eso reduce justamente el sesgo estratégico. Por su parte, hay otro sesgo que es el sesgo del punto inicial, que es básicamente el precio. ¿Con qué precio va a empezar esta consulta doble dicotómica que hablábamos? Entonces, aleatoriamente también se asigna precios, distintas escalas de precio. En este estudio se utilizaron 7 escalas de precio. Empezaba en 1 sol, luego continuaba en 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles, 6 hasta 7 soles. Entonces, ese era el punto inicial y sobre ese punto inicial decidía sí o no doble vez. Y así, con esa metodología, se trata justamente de aproximarse de mejor manera a la real valoración que tendría por un servicio ambiental. Y el sesgo hipotético, que es el más difícil. ¿Cuál es el sesgo hipotético? ¿En qué consiste en este contexto? Pues que se le está preguntando sobre algo que no existe, que podría existir si se implementara una política, un cambio, un programa, como en este caso el programa de gestión integral, que incluye esas mejoras. Entonces, el encuestado tiene que imaginarse cómo sería. Entonces, esa imaginación justamente genera un sesgo hipotético. Entonces, en este caso, se recurre generalmente a ayudas, se recurre a ayudas visuales. Y acá en este cuadrito que les estoy mostrando en el lado izquierdo, en esas figuras, se muestra la mejora para ver, justamente para tratar un poquito de esa imaginación, enfocarla al contexto sobre el cual se está preguntando. Entonces, en la primera fila de fotografías, en esta que estoy intentando marcar aquí, vemos cómo está el río Guatanay. El río Guatanay ahorita es así, cuando ustedes lo ven. Este estudio fue el 2015, ahora estamos 2021, y pues desafortunadamente la situación no ha cambiado mucho. El río sigue así, sigue con estos problemas de turbiedad. Yo diría que ha empeorado, no sé, eh, no, yo diría que ha empeorado inclusive. Entonces, el río es así, el río, el status quo, es decir, la situación actual es así. ¿Qué se propone? Se propone una mejora ambiental en la calidad del agua hacia esto. Entonces, se le plantea de manera visual al entrevistado cómo podría ser la mejora, cómo sería el escenario alternativo. Entonces, y se le pregunta si él valora este escenario alternativo y si pagaría porque se dé esta mejora, en este caso en particular en el río. Entonces, esta es la situación actual y esta es la mejora ambiental que se podría generar. En el caso de la calidad del paisaje del río Guatanay, entonces se le muestra cómo es el status quo actualmente de la situación del río. Obviamente ustedes ven acá que es un río pues que no ofrece ningún tipo de espacio recreativo, etcétera. Y se le pregunta si le gustaría que fuera como en el otro, en el escenario ideal o el escenario soñado, ¿cierto? Y si pagaría porque sea así. En el otro lado, ustedes ven una situación que mejora, ¿no? Es un río, este es en el caso de Seúl, en Seúl, la capital de Corea del Sur. También a lo largo de la ciudad hay varios ríos y uno de ellos es justamente, está canalizado y tiene justamente ese paisaje, ¿no es cierto? Esa mejora o esa calidad paisajística, esos espacios recreativos, como ustedes ven ahí. Inclusive se pueden utilizar tarjetas visuales, como les estoy intentando mostrar ahora. Sí, perdón. Como estoy intentando mostrar ahora, que muestra, ¿no es cierto?, cómo se pueden generar mejoras ambientales en los ríos. Este es el caso de Seúl, Corea, que les mencionaba, y me equivoqué. Este es el caso de Denver, en Estados Unidos. En Denver
hay un río a lo largo de la ciudad, ven que es la ciudad, solo que a lo largo de esa ciudad hay un río que tiene estas características y mire cómo se genera un paisaje urbano, un sitio muy agradable. En el caso de Seúl, de Corea del Sur, también se muestra es la ciudad, ¿no es cierto? Y hay un río, como ustedes ven acá, solo que este río está canalizado y tiene espacios recreativos. Entonces, se le muestra al entrevistado que ese sueño, esa idea, sí podría ser plausible, sí podría ser realizable si es que, digamos, se implementara este tipo de programas o este tipo de mejoras ambientales. Con estas ayudas visuales, la idea es tratar, César, sí, no estás compartiendo pantalla, es lo que están escribiendo perdón, en el chat. ok, ok, perdón. Entonces, ahora sí se puede visualizar, Sí. ahora sí. Muy bien, creo que hemos vuelto, disculpen, habré apretado algo de manera involuntaria. Entonces, les comentaba que con estas ayudas visuales, esto se aplica a cualquier tipo de encuesta. En este caso es una encuesta, digamos que compleja, porque trata de evaluar un escenario plantear, ¿no es cierto? Por el objetivo del estudio, un escenario hipotético, un mercado que no existe, un mercado hipotético. Entonces, para entender el cambio, en este caso lo que se valora es un cambio, valora económicamente un cambio, se plantea un status quo y se plantea un cambio soñado, un cambio ideal. Entonces, es sumamente útil en este tipo de encuestas para reducir el sesgo hipotético, el uso de ayudas visuales. Entonces, eso es ampliamente utilizado en la literatura, como les comenté el día martes también, se utilizaron las caritas, los emojis para tratar de que el entrevistado se contextualice referente a lo que es feliz, lo que no es feliz, con distintos rostros y en este caso con imágenes, ¿no es cierto? Imágenes de una realidad, imágenes de lo que podría ser si se implementa una determinada política pública. Ahora, hay por supuesto el otro sesgo hipotético de que y eso es desafortunadamente en nuestra realidad. Ok, va a haber un programa, si se paga por ese programa, ¿realmente cambiará? Entonces, ese es otro tipo de sesgo, pero bueno, la idea es más o menos mostrar, utilizar estas ayudas visuales para que el entrevistado pues, reduzca ese esfuerzo cognitivo, se reduzca ese tipo de sesgos hipotéticos. Eh, ¿Cuáles fueron los resultados? Básicamente, los resultados de este estudio, después les voy a mostrar ya los detalles más técnicos. Este es un overview. Los resultados sugieren que el 93%, perdón, de encuestados declararon estar de acuerdo con la implementación de ese programa. El 82% de encuestados en la primera submuestra declararon estar de acuerdo con contribuir económicamente con la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales para incrementar la calidad del río Guatanay y la disponibilidad a pagar estimada por mejoras en la calidad del río fue de 5 soles por hogar pagados mensualmente. Entonces, ¿esto qué sugiere? Que si se implementara un proyecto de este tipo, un proyecto que mejore la turbiedad, que reduzca la turbidez del agua, las personas podrían pagar por familia hasta 5 soles al mes. En el caso de mejoras en la calidad del paisaje, el 97% declararon estar de acuerdo en ese programa que mejore justamente o cree espacios recreativos. 84% de los encuestados declararon estar de acuerdo con contribuir económicamente para que existan estos espacios recreativos y también la disponibilidad a pagar sería alrededor de 5 soles por hogar por mes. Entonces, ellos podrían contribuir pagando para que exista este espacio recreativo, que sea libre, que sea justamente un espacio público. Entonces, podrían pagar 5 soles mensualmente. Entonces, la disponibilidad a pagar por mejoras del río Guatanay en calidad de agua y del pasaje son relativamente
similares. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que se valora, eh, básicamente se valora igual cualquier tipo de mejora ambiental, justamente, y eso, digamos, podría ser explicado porque la situación actual no podría ser peor, o la situación en la cual se encuentra el río no podría ser peor. Es prácticamente un río que que simplemente sirve como una cloaca, ¿no? Entonces, en peor situación no podría estar, entonces cualquier mejora ambiental podría podría ser altamente valorada por las familias que viven en la ciudad y por muchas que viven en el contorno de la ciudad, o del río, perdón. Las mejoras es similar entre hombres y mujeres, y si sumamos o multiplicamos esos valores por el número de familias, las mejoras del río ambiental, las mejoras, la valoración económica de esas mejoras en agregado sería 5,4 millones de soles anuales. Entonces, ese sería el financiamiento que tendría anualmente para la operación de un tipo de programa a escala local que busque mejorar, en este caso particular, la calidad del río Guatán. Básicamente, la valoración de la disposición a pagar por mejoras en los servicios ambientales tiene una relevancia importante, sobre todo para lo que les comentaba, que es lo que se llama diseño de mecanismos o diseño de pago por servicios ambientales. Esto se han utilizado en distintos contextos urbanos, para el caso peruano. Y este estudio ha tratado de justamente brindar algunos esquemas para empezar la valoración económica de este tipo de mejoras ambientales. Básicamente, ¿cómo funciona este tipo de mecanismos? Y esto es simplemente informativo. Se pagan, ¿no es cierto? Hay familias que dicen que pagarían, entonces podrían pagar ese servicio, ¿no es cierto? Esa mejora en el servicio, por ejemplo, a través de los pagos, a través del recibo de agua. Esto implicaría para la calidad del agua que haya una planta de tratamiento que opere al 100% y que tenga el 100% de colectores, ¿no es cierto?, de residuos líquidos de las aguas servidas a lo largo del río. Y por otro lado, la construcción y mantenimiento de espacios recreativos que sean de libre disponibilidad a lo largo del río Patané, como parques públicos, ¿cierto? Justamente esto es particularmente interesante porque el Cusco carece sorprendentemente de áreas verdes, de áreas de esparcimiento pública. No tiene la ciudad no tiene muchos parques, no hay, por ejemplo, como hay en Lima, el Olivar en San Isidro, el Golf Club, no tiene áreas así. Generalmente el Golf Club, por ejemplo, es un área privada. eh, el, eh, no hay espacios verdes relativamente en la ciudad de Cusco, entonces es una interesante oportunidad para construir, para generar espacios recreativos, para que las familias vayan, por ejemplo, un fin de semana a montar bicicleta en la parte del río, sería sumamente caminatas, picnics o cosas de ese tipo a lo largo del río, entonces eso se valora bastante. Los contribuyentes serían esas instituciones que generan las mejoras ambientales y los retribuyentes serían los hogares urbanos en la ciudad de Cusco. Básicamente, los hogares pagarían por esas mejoras y estos proyectos, estas instituciones se encargarían de ofrecer esos servicios ambientales y más o menos así se podría generar un círculo virtuoso. Claro, esto es ideal, ¿no es cierto? Que se concreten las políticas públicas, que se concreten proyectos reales, eso ya es otra cuestión porque depende también de otro tipo de intervenciones y otro tipo de planteamientos, operaciones de este lado público. Entonces, yo quería mostrarles el informe que después voy a compartir con ustedes para que vean algunos detalles un poco más técnicos de este tipo de estudios. Pero antes de continuar, yo quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario, algo no quedó del todo claro de lo que hemos estado conversando hasta acá.
¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, creo que podríamos continuar. Em, entonces, algunos temas que me gustaría mostrarles. El primero, bueno, ya comentamos el tema del muestreo. El muestreo fue estratificado proporcional y luego se partió de manera aleatoria la muestra entre dos. ¿Qué significó? La muestra aleatoria que se generaron es aleatoria en varios sentidos, en el sentido que se generaron varias versiones de la encuesta. En la encuesta había, por ejemplo, la valoración de la calidad del agua, de la turbiedad, la mejora en la turbiedad, la reducción en la turbiedad, y otra versión de la encuesta era referida a la generación de espacios recreativos. Y a cada entrevistado le tocaba aleatoriamente alguno de esos. Y otra forma de aleatoriedad fue la asignación del precio inicial sobre el cual luego respondía a la pregunta de doble valoración dicotómica. Entonces, en realidad se desarrollaron, se aplicaron 7 versiones por cada servicio ambiental valorado. Entonces, fueron 14 versiones de la encuesta que fueron asignadas de manera aleatoria. Eh, Justamente esas son, así se generaron las versiones. Hay 2 versiones grandes y luego dentro de cada versión hay 7 versiones donde ya también se aleatoriza el precio sobre el cual se inicia la pregunta de valoración. Básicamente, el mercado hipotético de valoración fue planteado de esta manera. Lo vamos a ver luego en una de las versiones de la encuesta que les voy a mostrar. El mercado hipotético se estableció de esta manera. El encuestador, debidamente entrenado, ha practicado, ha interactuado, ¿no es cierto? Se han hecho muchas pruebas piloto. Se presentaba ante un entrevistado y le decía: actualmente el río Guatanay está severamente contaminado porque el 60% del desagüe de la ciudad de Cusco, ¿no es cierto?, es vertido al río sin mayor tratamiento. Luego se le decía que para superar este problema, el gobierno regional Cusco, el Instituto de Manejo del Medio Ambiente, que se llama el IMA, las municipalidades provinciales y distritales y SEDA Cusco se proponen la implementación de un programa llamado Programa de Gestión Integral de la Subcuenca del Río Guatanay. Este es un programa que existe realmente, que existe hasta la fecha, ya tiene esas características de implementación en inversiones que les he comentado, pero es un programa real, es un programa que existe. Y el objetivo se le mencionaba al encuestado, que era la recuperación ambiental de la subcuenca del río Guatanay, y se ha formulado un programa de inversiones de más de 460 millones. Básicamente, cuando se le preguntaba sobre la calidad del agua, se le decía que una de las inversiones más importantes es la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del desagüe que se ubica en el distrito de San Jerónimo, que es al sur de la ciudad. Para el escenario de calidad del paisaje se le decía que dentro de ese programa de inversiones, una de las inversiones más importantes era la construcción de defensas ribereñas, que es lo que actualmente se hace, pero la reforestación del río y la generación de espacios recreativos. Entonces, luego de eso se le decía que, sin embargo, para que la planta de tratamiento o esos espacios recreativos funcionen permanentemente o estén disponibles libremente, ¿no?, o estén disponibles libremente, se necesitaba que los César, hogares
Sí, Disculpa que te interrumpa nuevamente. ¿Estás compartiendo pantalla o solo soy yo que no está viendo? según yo estoy compartiendo. Entonces no estás compartiendo. Ah, recién. Ay, perdón. Entonces, lo que les mostraba, no sé qué está pasando. Se supone que estoy compartiendo todo el tiempo. Ahora sí espero que lo estén viendo. Entonces, retomando lo que les mencionaba, este es el mercado hipotético que se ha planteado en la encuesta, como van a ver posteriormente, este mercado hipotético se planteó de esa manera, donde se le contaba del problema de manera muy breve, ¿no es cierto? Se le decía que el río Guatanay está severamente contaminado, se le daba alguna información al respecto y se anclaba el sesgo estratégico diciendo que hay un programa específico que existe con instituciones reales que están implementando este programa y que hay un plan de inversiones. Y se le preguntaba sobre que, o se le mencionaba que una de esas inversiones era o la construcción de una planta de tratamiento para una de las muestras aleatorias y para la otra muestra aleatoria, la submuestra aleatoria, era para la generación o la construcción de espacios recreativos. Entonces, luego de eso, en un párrafo se le mencionaba que estas inversiones necesitan apoyo, necesitan contribuciones en las cuales los hogares contribuyan económicamente a través del recibo de agua y saneamiento de Seda Cusco. Entonces, con eso se trataba de anclar el sesgo hipotético, mencionando que hay un programa real y que hay un medio a través del cual le cobrarían, que es la empresa de Seda Cusco, que es la EPS local, ¿no es cierto? Es la entidad prestadora de servicios de saneamiento, bajo cuya responsabilidad también está la gestión de la operación de la planta de tratamiento, la conexión, etcétera. Entonces, con todos esos elementos se trataba de anclar el sesgo hipotético, es decir, mencionar al encuestado o hacerle saber al encuestado que se está hablando de un proyecto real, de una institución real y un mecanismo de contribución de ese dinero también real y factible. Entonces, con esos elementos se trataba de anclar los sesgos, el sesgo estratégico, el sesgo hipotético y esa cantidad de precios, con eso se trataba también de controlar el sesgo del punto inicial, que es relevante en esta literatura. Ya les comenté sobre las ayudas visuales. En este estudio se utilizaron estas ayudas visuales para justamente anclar esas expectativas, tratar de que el encuestado vea cómo podría ser en un escenario ideal, en un mundo perfecto, donde lo que se dice se hace, ¿no es cierto?, desde la política pública. Entonces, si se invierte lo que se tiene que invertir, si las contribuciones realmente van a donde tienen que ir, entonces así podría ser el futuro soñado respecto de la realidad actual. Entonces, se utiliza en esta encuesta, en este estudio, se utilizaron estas ayudas visuales para un poquito mostrar el cambio visualmente que se podría esperar con esa implementación. Eh, ¿Qué más querría comentarles acá? Bueno, en definitiva, las ayudas visuales ayudan como se menciona acá, las ayudas visuales ayudan a favorecer la percepción de cambio, mejora ambiental, y esto ha sido ampliamente discutido en la literatura. Como ustedes van a tener el artículo, van a ver ahí las referencias bibliográficas para los que alguna vez se animen a hacer este tipo de estudios en economía ambiental. Bueno, yo estoy cursando un doctorado en eso, entonces este es como mi área de trabajo, digamos, entonces hay mucha literatura relacionada con esto y es muy interesante este tipo de preguntas. El mercado de valoración se basa en un programa real, el cual viene siendo implementado por instituciones que existen, como el Gobierno Regional Cusco, los gobiernos locales y la EPS local, que es la empresa de prestación de servicios de abastecimiento, que es SEDA Cusco. Y se incluye una pregunta que da cuenta de la incertidumbre respecto a la disponibilidad a pagar. En esta literatura se llama justamente Certainty Question, que es básicamente, luego de esa pregunta dicotómica que se hace, doble dicotómica, se le pregunta, ok, tú quieres pagar esto, ¿estás seguro de esa pregunta? Y luego inclusive se agrega una pregunta abierta.
vamos a ver en la encuesta, cuando la revisemos al detalle, cómo se hizo este tipo de preguntas. Recuerden que la estructuración de este cuestionario no se basa en lo que se le ocurrió a la investigadora, sino se basa en literatura, ¿de acuerdo? Y eso es sumamente importante porque, digamos, es bueno seguir buenas prácticas en el diseño de instrumentos y también buenas prácticas en el levantamiento, relevamiento de información. Los cuestionarios no son trasnochados, no es que un día se me ocurre, hago mi cuestionario y voy a campo, no es así, sino tengo que pensar bien cómo es la mejor forma que tengo que diseñar las preguntas para lidiar con los sesgos cognitivos, la cantidad grande de sesgos cognitivos con los cuales enfrentamos cuando hacemos una pregunta a una persona, a una familia. Entonces, justamente el instrumento, el diseño del instrumento que va a llevarse a campo, primero tiene que basarse en literatura, tiene que basarse en buenas prácticas. Luego de eso tiene que pasar un proceso de piloteo en el cual se prueba el instrumento en un escenario real con encuestados reales. Se hacen las mejoras, porque no todas las preguntas a veces funcionan. A veces en distintos contextos los encuestados no entienden la pregunta o simplemente no obvian responderla porque les parece confusa. Entonces, ese tipo de piloteo en campo permite mejorar el instrumento. Entonces, una vez que se ha pasado con todo ese proceso, que se ha capacitado adecuadamente a los encuestadores, porque un encuestador no puede ser cualquier persona, porque para hacer preguntas, a veces preguntas personales, se necesita cierta capacidad que no todas las personas poseen, de generar confianza, de saber preguntar, saber repreguntar. Entonces, no cualquier persona puede ser encuestador o entrevistador, se necesita una persona, un grupo de personas adecuadamente con las capacidades suficientes, con las habilidades suficientes y también con una adecuada preparación, con una adecuada experiencia en campo. Ya les conté un poco esto del double bounded. Básicamente, este tipo de preguntas lo que hace es reducir la varianza, ¿no es cierto? Reduce un poquito la varianza y la respuesta, la hace más precisa, eso de acuerdo a la literatura. Eh, el cuestionario, después lo vamos a ver, pero tuvo una estructura, la entrevista, ¿no es cierto? El cuestionario de entrevista tuvo cuatro partes, perdón. La primera fue la presentación, donde se presentaba la presentación del encuestado, el objetivo del encuestador, el objetivo de la encuesta. Hay una solicitud de consentimiento informado. Esto es importante, que tiene que ver con aspectos éticos, porque se debe siempre preguntar a las personas si quieren participar o no participar en este tipo de ejercicios estadísticos, de ejercicios investigativos. Siempre las bases de datos, por ejemplo, si bien deben ser distribuidas, deben ser combinadas. Generalmente no se pregunta el nombre, si se pregunta el nombre o se pregunta el apellido, generalmente eso luego no se procesa, sino que hay que guardar siempre la independencia, la invisibilidad, ¿no es cierto?, de las personas a las cuales entrevistamos. En la primera parte de la encuesta se habló de la problemática ambiental, de las percepciones sobre las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, se habló del mercado hipotético, la valoración de las mejoras, ya como les estaba comentando, se captura la disponibilidad a pagar y hay una pregunta de certeza sobre esa disponibilidad a pagar. Y luego se habla de las características socioeconómicas, preguntando de manera muy precisa sobre edad, estado civil, ocupación principal, tamaño familiar, años de residencia en Cusco, el ingreso, cuánto paga por agua, electricidad y la distancia respecto al río. Ese es un tema particularmente importante en este contexto porque las personas que viven un poco más cerca del río sienten la problemática, la percepción de la problemática más cerca, porque
Desafortunadamente el río, por ejemplo, al ser un colector de aguas servidas, pues ya se imaginan el olor, ¿cierto? A veces el olor es bastante fuerte, a veces es insoportable y en algunos casos, o digamos, más que en algunos casos, el valor de los predios, de los departamentos, el valor del metro cuadrado cerca al río es menor que en otras áreas, a pesar de ser el mismo distrito, etcétera. Por el tema del río, hasta hay una reducción en el valor, ¿no es cierto?, de los precios de los predios, de las casas. Hablar ahora un poquito del modelo teórico. Acá que se plantea una utilidad, ¿no es cierto? Una utilidad estocástica. En particular, la función indirecta de utilidad estocástica. Entonces, los que somos economistas sabemos que podemos plantear unas funciones de utilidades que dependen de los ingresos, que dependen de características socioeconómicas y de algunos componentes estocásticos. Entonces, esta función de utilidad estocástica permite justamente incorporar un cambio, ¿de acuerdo? Un cambio a través de la disponibilidad a pagar. Y se estima justamente esa probabilidad a pagar algo por alguna mejora. Y la mejora ambiental justamente se plantea acá. Este es el escenario con mejora y este es el escenario sin mejora. Es el status quo. Si la utilidad del escenario con mejora es mayor, entonces justamente ahí está la disponibilidad a pagar. Entonces, eso se asume que tiene una relación no lineal y se plantea una probabilidad. Y justamente esa probabilidad es la que se estima. Entonces, en este tipo de metodología se utiliza modelos de elección, de elección binaria o modelos no lineales para justamente calcular esa probabilidad. Y la disponibilidad a pagar es simplemente esa relación entre lo que se estima respecto de un valor intrínseco de lo que se declara en función a la utilidad, a la función indirecta de utilidad. Acá se plantea ya un modelo empírico basado en esta elección dicotómica double bounded o doble respuesta. Se estiman las probabilidades, ¿no es cierto?, de cada una de esas 4 respuestas y se estima bueno, este tipo de funciones, al ser no lineales, pues no se estima por tiempos cuadrados ordinarios, como ustedes sabrán, sino se estima utilizando el estimador de máxima verosimilitud. Vamos a ver después, cuando entremos a la parte de detalle en Stata, van a ver ustedes cómo se estima ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, los do files, las secuencias de programación en Stata van a estar disponibles para que ustedes las puedan revisar. Bueno, hay algunos ejercicios para ver cuál es la confiabilidad de los datos, la consistencia de los datos, por ejemplo, comparar los resultados de la muestra 1 y de la muestra 2 en las características, en características del sexo, de algunas características socioeconómicas y ver si es que hay diferencias significativas. En este caso, no hay diferencias significativas en la muestra. ¿Qué significa en las muestras, ¿no? En las submuestras que hemos trabajado? ¿Qué significa eso? Que nuestra aleatorización funcionó. Funcionó porque las características de la submuestra 1 son iguales estadísticamente a las características de la submuestra 2. Sería preocupante si habría características que son diferentes entre submuestras. Eso significaría que nuestra aleatorización no funcionó. Entonces estaríamos muy propensos a cometer error tipo 1. ¿De acuerdo? Acá se muestran las percepciones sobre la contaminación, esos porcentajes que les mostraba, ¿no es cierto? Cuán problemático en el caso de la ciudad del Cusco, la contaminación del río es 93%, considera que es muy importante esa problemática. La contaminación del aire de la ciudad es del 80%, la contaminación por residuos sólidos es del 87%. Entonces son las 3 problemáticas ahorita que todavía están vigentes, desafortunadamente. El Cusco no es una ciudad, digamos, ambientalmente amigable o sostenible o como se defina, es una ciudad
que tiene muchos problemas ambientales que han empeorado en los últimos años. El tema de residuos sólidos es terrible en las ciudades, no en el área turística, por supuesto, que generalmente suele estar limpia, pero para los que viven habitualmente en la ciudad del Cusco, a veces se enfrentan estos problemas, que también son comunes, por supuesto, en otros ámbitos urbanos, lamentablemente. La contaminación del aire es terrible, la contaminación por residuos sólidos, pero en la encuesta, la contaminación del río ambiental, la contaminación ambiental del río Guatanay resultó como el problema más importante. ¿Cuáles son las percepciones sobre la apariencia actual del río Guatanay? Básicamente que es turbia y emite mal olor, que es la realidad actual del río. ¿Cuáles son las percepciones sobre la apariencia deseada? Que esté nada contaminado, por ejemplo, y se utilizó por algunas ayudas memoria, ayudas visuales para determinar los niveles de contaminación de los ríos. Acá ustedes observan distintos niveles, justamente esos resultados se basan en este tipo de tarjetas, donde también hay ayudas visuales. Miren, un río muy contaminado, esto probablemente sea China, un río moderadamente contaminado, un río levemente contaminado y un río nada contaminado. Esto probablemente sea Holanda. Más o menos ese tipo de percepciones se captura así. ¿Cuál es la principal fuente de contaminación? La residencial, ¿no es cierto? La residencial, la comercial, es decir, las casas son las que principalmente contaminan, no obstante los hospitales también contaminan. Y eso es particularmente importante porque hay residuos, también hay, ¿cuántos hospitales? Hay 3 hospitales grandes en la ciudad de Cusco, pero sus residuos tampoco son tratados. Entonces se arroja residuos líquidos, residuos sólidos hospitalarios al río, ¿no es cierto? Residuos líquidos hospitalarios al río. Lo malo es que luego ese río en su afluencia va a la parte sur de la ciudad, del valle, y en la parte sur del valle ya también se producen alimentos y esos alimentos se riegan con ese agua. Entonces hay una doble o triple o cuádruple contaminación por el lado de la calidad del agua, la turbiedad, y luego ese agua sirve para irrigar áreas de cultivo y esos alimentos vuelven otra vez a la ciudad, son alimentos claramente. Entonces, la problemática es muy grave. Entonces, ¿cuáles son las percepciones de los beneficios esperados? Que se mejore la salud, que se aumente el turismo, que se incrementen los precios de las viviendas, la construcción de parques y espacios recreativos. Entonces, esto es lo que espera la población, ¿no es cierto? Que se mejore la salud, que aumente el turismo, pero particularmente que se construyan parques y se mejore la salud. Hay algunas características socioeconómicas que tal vez no valga la pena mucho revisar, eh, algunas diferencias por género, y lo que sí tal vez sea importante ver es ya ir a la parte de la estimación de la disponibilidad a pagar por mejoras de los servicios ambientales. La aplicación de todo eso, como les menciono, como les mostré, es en esta ecuación. Esta ecuación es la que se estima, lo vamos a ver en la parte de Stata, cómo se hace esto. Entonces ustedes cuando puedan revisarlo con más de calma, van a ver las ecuaciones, van a ver los cuadros y van a ver en la parte de Stata, la parte operativa, cómo efectivamente se han generado todos esos cuadros, todos esos valores, esas estimaciones que se han mostrado. Básicamente, esta es la estimación final. Se han planteado distintos modelos econométricos. ¿En qué difieren? En forma en la cual se condiciona la disponibilidad a pagar. Es decir, se estima de manera no lineal a través de un comando en particular que les voy a mostrar. Se estima considerando las preguntas con incertidumbre, incorporando ingreso familiar y las características socioeconómicas de las personas, incluyendo la distancia respecto al río. Se van agregando progresivamente, como ustedes ven acá, todas estas variables hasta que se tiene un modelo más completo donde se incluyen distintas covariables. Como ustedes ven, se ve justamente
el valor y la significancia. Básicamente el valor no cambia, la significancia tampoco cambia. Lo que cambia un poquito es la precisión del estimador. La varianza es lo que mejora, es decir, se hace más eficiente el estimador a medida que aumentamos covariables. Bueno, se han hecho algunos chequeos de robustez. Hay una pregunta, simplemente una pregunta abierta, el single bounded, el double bounded. Y bueno, lo que se hace acá es simplemente comparar. Si no fuera doble, como les planteaba, ese doble pregunta, si fuera solo simple, básicamente lo que aumenta es la precisión. ¿De acuerdo? Cuando se hace doble, aumenta la precisión, aumenta la desviación, se reduce la desviación estándar, es decir, la pregunta con double bounded es más precisa, permite una estimación más precisa, como ustedes observan en el valor de la desviación estándar. Entonces, bien vale la pena aplicar este tipo, al menos empíricamente se ve que mejora la precisión, reduce la varianza del estimador, del parámetro estimado, en este caso sería el parámetro. ¿Qué más? Bueno, creo que son detalles técnicos. Hice una pregunta abierta también, utilizando mínimos cuadrados ordinarios y básicamente los resultados fueron similares, lo que implica que lo que se ha estimado es relativamente robusto. Se hizo algún ejercicio adicional para estimar los determinantes por la disponibilidad a pagar. Básicamente, ¿qué es lo que determina esa disponibilidad? El ingreso familiar. Otra característica es el sesgo, el sexo en algunos casos, si es hombre o mujer, el estado marital, pero básicamente lo que más es importante son los ingresos. Los ingresos, hay una relación positiva y significativa entre el nivel de ingresos y la disponibilidad a pagar. ¿Qué más? Bueno, estas son las demandas, ¿no es cierto? Es la demanda estimada por mejoras en la calidad ambiental. Este es el precio y esta es la probabilidad o la cantidad de personas que pagarían esos precios. Esa es más o menos una estimación demanda, de la demanda por servicios ambientales. Se ha calculado la valoración, simplemente una multiplicación simple entre lo que pagarían en promedio, el número de hogares y cuánto podría ser la valoración completa anual de esos cambios, de esas mejoras ambientales. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, como no hay preguntas, les pido que tomemos un receso de unos 15 minutos y al retornar vamos a ver ya el detalle de la gestión de la base de datos, vamos a ver el detalle del primero del instrumento de encuesta, luego el detalle de la gestión de la base de datos y por último todas las estimaciones y todo el tratamiento, toda la gestión de la base de datos, perdón, y el análisis de los datos y el análisis empírico en Stata a través de los comandos, una secuencia de comandos de programación que vamos a revisar. Nos reencontramos entonces 7:30.
pero voy a proceder a compartir la pantalla. Esto de compartir, ahora sí. Entonces, empecemos viendo la encuesta, el instrumento de la encuesta. ¿De acuerdo? Como les decía, la encuesta tuvo varias versiones y esta es una de ellas. Básicamente, esta nomenclatura hace referencia a que fueron dos encuestas, dos versiones de encuesta, y dentro de cada una habían algo de hasta 7 versiones, dos tipos de encuestas, porque se valorizaron dos servicios ambientales, y dentro de cada una había distintos precios iniciales, hasta 7 precios iniciales diferentes. Entonces, la mecánica de la aplicación de esas encuestas fue aleatoria. Aleatoriamente el servicio ambiental que se valorizaba y aleatoriamente el precio con el cual arrancaba esa pregunta de valoración. Entonces, esta encuesta también se las voy a compartir ahí en la carpeta para que ustedes tengan como modo de referencia, no es tampoco, digamos, eh, una encuesta perfecta, ni mucho menos. Todas las encuestas son perceptibles, tienen falencias, tienen problemas, no funcionan en todos los contextos, pero en algunos casos sí sirve mirar este tipo de encuestas a modo de, al menos de referencia, para ver qué cosas pueden funcionar, qué cosas se pueden mejorar. Entonces, básicamente, este fue un estudio que fue financiado por el Consorcio de Investigación Económica y Social, por el CIES, y operativamente fue implementado por el Centro Bartolomé de las Casas, aquí en la ciudad de Cusco. Hay toda una parte de datos iniciales, ¿no es cierto? El código de encuesta, el lugar de estado, el distrito, la fecha, hora de inicio, hora de fin, qué encuestador lo realizó. Y esta es la parte de presentación de la encuesta, en la cual se dice, señor, señora, que corresponde, mi nombre es tal, soy encuestadora del Centro Bartolomé de las Casas, estamos llevando encuestas a personas en la ciudad de Cusco para conocer acerca de sus percepciones sobre el río Guatanay y los problemas que se originan debido a la contaminación del río. Se dice que su participación es completamente voluntaria y las respuestas son confidenciales y anónimas. Solo nuestros investigadores tendrán acceso a esa información personal y esta encuesta no durará más de 10 minutos. La idea es que esto realmente, la duración de la encuesta, si es que se opta por ponerse a la verdad, no se mienta, es decir, sabes que la encuesta va a ser casi media hora y le mientas diciendo que va a ser de 15 minutos, no sino diciéndole la verdad de lo que realmente va a tener. Esta encuesta tiene fines de investigación y no representa ninguna acción de las instituciones públicas relacionadas con la problemática del río Guatanay. Se da alguna información sobre contacto, ¿no es cierto? Esto es particularmente importante para que las personas lo consulten si realmente ese estudio es lo que dice que es. Y luego de dar toda esa información, se pide el consentimiento. Este es el consentimiento para continuar con la encuesta. ¿Es sí o no? Si es no, pues se le da muchas gracias y chao, ¿no? En cambio, si es sí, en algunos casos se opta por pedir alguna firma o algún nombre completo, pero no es estrictamente necesario eso, basta que él declare que sí está de acuerdo con continuar con la encuesta. Por eso a veces en algunos casos el proceso de muestreo tiene menos observaciones o menos encuestados que los programados y a veces no fue en este caso, pero en otros estudios se puede sobremuestrear para tener justamente la cantidad exacta que ha definido las fórmulas. A veces se sobremuestrea 10, 20 encuestas más para hacer reemplazo en el caso de que alguna no acepte. ¿De acuerdo? La parte 1 empezó con un cuestionario para evaluar actitudes y preocupaciones ambientales. Justamente los porcentajes que les mostraba en el informe se preguntaron más o menos de esta manera: qué tan importante era la contaminación del río, una escala de 1 al 5, son una escala de valoración de Likert, creo que se llama. La contaminación del aire de la ciudad, también una escala de 1 al 5, los residuos sólidos en una escala del 1 al 5.
Como usted sabe, el río Guatanay es un río que cruza de norte a sur. Se mostró una tarjeta, la tarjeta 1, que es estas ayudas visuales, ¿no es cierto? Y este es más o menos un poquito la cuenca hidrográfica del Valle del Cusco, ¿no es cierto? Este es un poco el río Guatanay, que se encuentra más o menos por acá. Son sus afluentes, distintos afluentes del río principal, que va hasta la parte sur. La ciudad se ubica entre los distritos, la ciudad es esta parte cita, entre los distritos de Cusco, Santiago, Huanchac, San Sebastián, San Jerónimo. ¿Cuáles son los otros distritos que forman parte del Valle de la provincia del Cusco? Es Poroy, Salla, Oropesa. Esos son los que pertenecen a la provincia. Luque es de la otra provincia que se llama. Em, la parte marroncita es la ciudad y el azul es el río con sus distintos afluentes. Entonces, el centro histórico se ubica acá. Este es el río que se llama Río Sapi, si no me equivoco, el río Huancaro, y el otro río no sé cómo se llamará, pero bueno, son los afluentes principales del río. El centro histórico, lo que ustedes ven en las fotos, ¿cierto? De la Plaza de Armas, toda bien bonita, se ubica acá. Y el río se ubica a una distancia relativamente importante, el río, ¿no es cierto? El río Guatané, pero mucha población. Digamos que se ubica a uno de los lados de la ciudad. El problema es que el río sirve como recolector de agua residual y la afluencia del río, esto es del norte y esto es el sur, va hacia toda esta parte del río, el río Guataná, inclusive termina en una laguna. Lo malo es que otro problema adicional es que a lo largo de toda esta ribera hay cultivos, ¿no? Hortalizas principalmente, algo maíz también. Entonces todos esos alimentos que se producen van nuevamente a la ciudad, a los mercados de abastos. Entonces, esta tarjeta en la encuesta se utilizó más básicamente para mostrar, ¿no es cierto?, el río Patanay, donde se ubica, y empezar a contextualizar a las personas en la problemática y que empiecen a pensar en el río también, bueno, en la encuesta se dice que se ha venido deteriorando, que en los últimos años las descargas de desagüe vienen contaminando al río gravemente. La calidad del río no es potable, no es apta para riego de curtidos, ni apta para actividades recreativas, y se muestra nuevamente la ayuda visual, la contaminación del río Guatanay, que es lo que les mostré anteriormente. Es más o menos para mostrar lo que ya los pobladores, ¿no es cierto?, los habitantes de la ciudad conocen perfectamente, que es la situación del río, pero es como para contextualizar, dando, apelando a su memoria sobre, para los que viven cerca, para los que viven lejos de la contaminación del río Patanay. Esta es la situación en la cual se encuentra el río. Sirve esta ayuda visual para contextualizarles. Luego de esa contextualización de esas ayudas, ¿no es cierto?, para cognitivamente ubicar a los encuestados, se le pregunta sobre la calificación de la apariencia, si es clara, si es turbia, si es turbia, turbia más, emite mal olor, es la categoría más recurrente. Eh, eh, y se le muestra diferentes apariencias que el río podría tener, y esa es la tercera tarjeta. Entonces, el río Guatanay podría tener estas distintas características, estos grados de contaminación, de estar contaminado, moderadamente, levemente o nada contaminado, y se pregunta, ¿no es cierto?, sobre eso, cuál es de las opciones, y creo que la más recurrente es contaminado. También se le pregunta cuál es el sector que, según la opinión o la percepción de los encuestados, es la fuente de mayores descargas, y bueno, ahí salió el residencial. Si sabe dónde va el desagüe que genera su vivienda. Otra pregunta fue si la calidad del agua mejoraría, qué aspecto mejoraría. Bueno, la salud de la población y esas otras características también se preguntan. Se termina esta parte, vamos a la parte ya de la valoración. La primera parte, como se observa, ha sido para contextualizar en el problema, para ponerlo
para ponerlo en el punto, ¿no es cierto?, al cual queremos llegar. Es como una introducción a la problemática, una contextualización, una motivación para que el encuestado empiece a pensar en lo que después le queremos preguntar. Y es básicamente ya el servicio ambiental sobre el cual queremos indagar su valoración, su disponibilidad. Se le empieza diciendo que en varias ciudades en el mundo han experimentado mejoras alrededor de sus ríos como consecuencia de una mejora en la calidad del agua, y se muestra la tarjeta 4, que es esta, ¿no es cierto?, que son los ejemplos, ¿no? En el caso de Denver y en el caso de Seúl, en Corea del Sur, como en estos ríos se han incorporado mejoras ambientales, como que claramente se observan, con áreas verdes, áreas de recreación, canalización. Miren la calidad del río, parece agua cristalina, ¿no es cierto?, tratada, limpia. E igual en el caso de Seúl, no hay basura, hay áreas verdes, áreas de esparcimiento. Mira, mucha gente que está en la ribera del río, relajándose. Entonces, se muestra que hay escenarios, si bien en países en desarrollo, pero que podrían generarse de mejoras, para ver que soñar, digamos, es posible, de que si todo va bien se pueden generar mejoras concretas. Y luego se plantea lo que se denomina en este tipo de estudios el escenario de valoración, que es lo que les mostré, ¿no es cierto? Se empieza mencionando la problemática de manera concreta, el proyecto en el cual se enmarca lo que justamente vamos a preguntar, y en este caso fue que la inversión en planta de tratamiento es sumamente importante y que se necesita que se contribuya, y que esa contribución va a ser a través de los recibos de agua de Cusco. Entonces, para que esta planta de tratamiento funcione, usted estaría dispuesto a contribuir económicamente, y se pregunta sí o no. Si es sí, pasaría a la valoración. Si es no, que mencione por qué. Puede ser que no confíe en las instituciones, que le parece algo real, etcétera. En la pregunta 4, ¿cree usted que su hogar estaría dispuesto a pagar 2 nuevos soles mensualmente para asegurar el funcionamiento de la planta? Si responde sí, y se le pregunta el doble, bounded, ¿cierto? Si responde sí a 2, se le pregunta sí o no a 3, sí o no. Y si dice no, se estaría dispuesto a pagar 1 nuevo sol, si es sí o si es no. Luego viene la pregunta de certeza, ¿no es cierto? Del 1 al 10, ¿qué tan seguro está usted acerca de su contribución? Nada seguro o totalmente seguro. Y luego viene una pregunta adicional a esta de doble bounded, que es, bueno, si quiere pagar, digamos, más de 2 soles, podría pagar más de 3 soles, está seguro de lo que ha dicho. Y bueno, entonces, ¿hasta cuánto más podría estar dispuesto a pagar? Esa es una pregunta abierta. Entonces, acá ustedes ven cómo primero se plantea una pregunta de doble chequeo, una pregunta de certeza y una pregunta abierta, justamente como para que responda a todas estas características. Esta pregunta podría estar condicionada por lo que respondió anteriormente, pero generalmente en este tipo de encuestas, en este tipo de literatura, se plantean las encuestas de esa manera para asegurarse, ¿no?, de que realmente está de manera reiterada mostrando o declarando sus preferencias. Entonces, luego se le pregunta si este pago se incorpora mensualmente al recibo de seda Cusco, ¿no es cierto? Como se le había mencionado anteriormente, se le consulta si realmente estaría de acuerdo con eso de manera explícita, y se le pregunta si sí está de acuerdo o no, y si no está de acuerdo, a través de qué forma cree que podría ser mejor contribuir a este tipo de programas. Para cerrar el instrumento, para cerrar la secuencia de la encuesta, se pregunta sobre características socioeconómicas, sobre su género, su edad, su estado civil, su nivel educativo, su ocupación, ¿no es cierto? Para ver si está relacionado con el turismo, con la agricultura, con alguna característica importante, si su casa es propia o es alquilada, cuántas personas viven en su casa, cuántos años viven en la ciudad de Cusco,
cuántos años vive en su casa actual, cuál es su ingreso, también se optó por una escala, se le pregunta de manera abierta cuánto más o menos paga por agua, luz, que más o menos en hogares residenciales son relativamente similares, si tiene algún tipo de vehículo y en qué distrito de urbanización está ubicada el distrito para ver qué tan cerca está del río Guataná y adicionalmente lo que se hizo fue, georreferenciar la casa respecto del río para ver para aproximar una distancia real respecto del domicilio que se ha puesto y la distancia de manera horizontal, ¿no es cierto?, hacia el río. Eh, y bueno, una pregunta final de evaluación de la entrevista, cómo califica la entrevista, esto básicamente para cerrar el instrumento y dar las gracias por su tiempo y atención. En algunos casos otorga un pequeño presente, un pequeño regalo por el tiempo. Eso también depende mucho de los investigadores, depende mucho del presupuesto y que no condiciona, por supuesto, o no debería condicionar, por supuesto, la respuesta, la atención o el hecho de aceptar la entrevista, sino es como una sorpresa al final, ¿no es cierto? Eh, Eso depende también mucho del tipo de encuesta, del presupuesto, de lo que se quiere hacer. Generalmente a veces se retribuye el tiempo con algún regalo, algo que se escoja, algún sencillo, alguna cosa así que pueda ser de relativa utilidad para los entrevistados por compensarles por su tiempo. Eso también se puede dar. Muy bien, sobre el cuestionario, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, alguna observación? ¿No hay preguntas? Aló, Bueno, sí, estimado César. sí, Sí, consulta. Ok, acá estimaste más, o sea, tratado de estimar un poco porque han estimado usted la valoración de cuánto estarían dispuestos a pagar los ciudadanos del Cusco con respecto a su río, ¿no? Pero, o sea, yo viendo el tema, o sea, la siguiente investigación es en ver cómo pueden hacerlo pagar, ¿no? Ese sería una extensión para, para el análisis, ¿no? Porque te dice como que están dispuestos a pagar si por esto, tanto, han determinado hasta 5 soles, ¿no? Tanto para lo que es agua como es para el tema de calidad paisajística. Eh, pero el siguiente paso en lo que sería, estaría establecer lo de cómo se le hace, cuál es la mejor modalidad para que ellos paguen. No, tú adelantaste el tema de puede ser recibo de luz o cualquier otro tema adicionales para ver cómo reacciona realmente ya cuando se le aplica el pago, ¿no? Pero por lo menos la intención está medida, ¿no? No sé, ¿avanzaron algo en eso? Y la otra cosa que sí quería profundizar un poco es en el tema esto de la función de utilidad que presenta la función de tren directa, como que van a ingresar los ingresos y los gastos, detallar un poquito esa parte nomás en lo más breve posible para, para que se pueda también apreciar esa parte cómo se incorpora finalmente todas estas cosas, ¿no? Nada más. Gracias. sí, de acuerdo. No se avanzó más, justamente porque el proyecto, hay rigideces en el proyecto relacionados digamos, no hay o no hubo en su momento, en la etapa de incidencia de política pública, después de culminar el estudio, no hubo el interés, digamos, desde el sector público, desde el gobierno regional o desde las municipalidades, no hubo el interés de profundizar sobre este aspecto y ver realmente esa posibilidad, ¿no?
básicamente por el que el proyecto se concentra en un tipo de infraestructura que ya está definida, ¿no? Que son los gaviones, que son la protección al toda la cuenca, ¿no es cierto?, del río, pero no se quiere, no se quiere o no hay el interés desde la política pública de dar un paso adicional para que este río sirva como un espacio recreativo, como veíamos en las fotografías en las ciudades. Básicamente fue porque no hay un interés desde el sector público, no se ve esta posibilidad de manera viable desde la política. Consideramos que sí podría ser viable porque ya se ha hecho en otros contextos, no necesariamente en Estados Unidos o en Corea, sino en Chile mismo, en Santiago. Hay un río también en Santiago que es un área, es un parque recreativo de libre disponibilidad para los ciudadanos de esa ciudad. Entonces, es algo viable que, bueno, desafortunadamente no ha recibido atención, interés, predisposición de este lado de las políticas. Acá en Cusco, en este caso de estudio. Sobre la función de utilidad, sí, bueno, lo van a ver ustedes con más calma porque este informe va a estar disponible, pero básicamente en el informe, en la parte conceptual, si puedo mostrarlo rapidito, en el marco conceptual se explica de manera detallada cómo se pasa de la función de utilidad indirecta a la estimación misma de la disponibilidad a pagar. Ahí se describe básicamente el modelo, acá en la parte metodológica me parece, creo que está por acá, acá está. En esta parte se trata de ver, ¿no es cierto?, el modelo de utilidad Sí, estocástica. estimado Sí. César, no están compartiendo, por favor. Otra vez, wow, pensé que sí. Ping, ping. Ahora espero que sí. En esta parte justamente se ve el modelo de la utilidad estocástica, se plantea en función de ingresos, de otras características socioeconómicas, del componente estocástico. En esta parte es donde se plantea la mejora ambiental, pero que implica una disminución en el ingreso disponible. Entonces, se valora si es que la utilidad en el cambio es mayor que la utilidad en el status quo, y justamente eso es lo que luego se estima como una probabilidad, la probabilidad de que se valore ese cambio. Entonces, se asume una función estocástica que depende de esas características y del ingreso, y se estima esa función de probabilidad asumiendo estas características, ¿no es cierto? Y es una función de utilidad, ¿no es cierto?, la cual se estima luego, se parametriza y luego se estima por máxima verosimilitud. Entonces, está ahí la secuencia de ecuaciones en las cuales se parte de una función de utilidad indirecta y se llega a un modelo de probabilidad, como el cual, como se está observando en esa ecuación. Lo siguiente que quiero mostrarles ahora, les voy a compartir esto, es el file. Espero estar mostrando, ya estoy dando. Por favor, inmediatamente, si no están viendo algo, me avisan. Primero mostrarles la base de datos. La base de datos es esta. Bueno, esta no. Esta es la versión CSV. La base de datos, ahí está, está la sábana que llaman, ¿no es cierto?, que es la misma base de datos, está el número de encuestado, cada columna es una variable en base a la descarga de datos de esas encuestas. Hay un número de encuesta, un código que se otorgó, ¿no es cierto?, entre toda la base de datos. Hay el lugar de encuestado, que fue en distintas zonas del Cusco, en distintos distritos, la fecha en la cual se realizó, 26 de marzo, la hora de inicio, la hora de finalización, el nombre de la encuestadora, el consentimiento
informado, y luego se codificaron cada una de las respuestas en base a distintas características. Esta base de datos también les voy a, les voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí disponible. Todas esas preguntas fueron codificadas, fueron valorizadas o descargadas acá. Esta es la parte de double bounded, la primera elección, la segunda elección, si fue alto, si fue bajo, la pregunta de certeza y la máxima valoración, el precio más alto que pagar, si estaría de acuerdo que se pague a través de Seda Cusco. Creo que este fue uno de los resultados más interesantes, porque la gente más o menos confiaría en contribuir a implementaciones de este tipo a través del recibo de agua. Y toda la parte, lo demás es toda la parte de preguntas socioeconómicas que se efectuaron, hasta los ingresos, etcétera. Toda esta fue la base de datos. Se descargó en Excel, no se utilizó otro programa, simplemente se descargó en Excel en base a códigos, y se descargó mucho más fácil en Excel, porque el trabajo finalmente se hizo en Stata. Entonces, esta es la base de datos original. Esta está innominada, así que no hay ningún problema en compartirla. Lo que les voy a mostrar ahora son los do files que calcularon todas esas, pues se hizo la gestión de la base de datos en Stata, y también las estimaciones. Voy a parte de comandos de programación. También les voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí de referencia, para que tengan una referencia de cómo se hace este tipo de estudios. Vamos al paso 2, vamos a ver los do files. Básicamente el trabajo se hizo en 4 files. El primero de ellos fue este. Este es el primer do file. Voy a aumentar el tamaño para que se pueda visualizar. Hay una parte básica, ¿no es cierto?, de ruteo, de ubicación de la carpeta, dónde está la carpeta de trabajo, etcétera. La segunda parte viene con la importación de la base de datos a través de estos comandos. El comando de importación en Stata es el sheet, y la base de datos con la que se trabaja fue esta, row, la cual se implementó. Todas las variables, luego, como ustedes ven acá, se van renombrando, se van etiquetando. El comando de renombre name, y luego se va etiquetando. Todas las variables se fueron etiquetando en base a cómo se descargaron. Se fueron incorporando valores en cada una de las categorías de las preguntas, y así sucesivamente se hizo miren, toda la secuencia de comandos que se establecieron. Luego se cambiaron algunas estructuras para poner valores 1, 0, para que sean variables binarias, y luego se guarda como una base de datos más limpia. En el segundo do file, esa base de datos un poco más limpia se fue generando, se considera un split sample, que es justamente esa división de la muestra principal en 2 muestras. Se valorizaron el servicio ambiental 1, el servicio ambiental 2, en función de la versión de la encuesta, justamente para gestionar la base de datos en función de todas esas características que les he estado mencionando. El primer servicio ambiental valorado fue mejoras en la calidad del agua, y el segundo servicio fue relacionado con mejoras en el paisaje urbano, los urban landscape, que se llaman. Luego viene la parte de los precios, ¿no es cierto? Si está de acuerdo con los precios que se plantearon. Luego el valor, si fue el valor de esos precios que se ofrecieron desde el 1 hasta el 7. El bid 2 fue desde el 2
hasta el 7, en base a esa pregunta doble dicotómica. Toda esta secuencia de comandos que les muestro acá es básicamente para gestionar la base de datos en función de esta característica o este aspecto que fue el double bounded o la doble elección dicotómica que le llamamos en este tipo de estudios. ¿Está? Ahí está. Justamente esta doble selección dicotómica se trata de establecer acá en base a los precios, ¿no es cierto?, que se establecieron. El bid original fue de 2 soles, las ofertas menores eran 1 hasta 3, o sea, se planteaba 2, se aceptaba, se le ofrecía 3, se aceptaba, no aceptaba. Si no aceptaba en la primera ronda, se le daba un precio más bajo y se le preguntaba si aceptaba o no aceptaba ese precio más bajo. Entonces, justamente toda esa secuencia se trató de incorporar acá en función de las distintas versiones de la encuesta con la cual hemos trabajado. Hemos redefinido la segunda respuesta para un sí o no, para que justamente sea doble decisión dicotómica, ¿no es cierto? Doble decisión binaria. Se definieron otras variables, como el sexo, si es hombre, mujer, y todas las otras variables relacionadas con el estado civil, el nivel educativo, la ocupación principal, toda esa secuencia de gestión de la base de datos. Acá todavía estamos en la parte de gestión de una base de datos. Esto es trabajo, digamos, trabajo de limpieza todavía, de generación de variables, de etiquetado, etcétera. Y con esto se termina una base de datos que podría ser susceptible de estimación. Entonces, esa base de datos susceptible de estimación se generó aquí, y aquí está la base de datos, como ustedes ven acá, están las variables con sus etiquetas, ¿no es cierto? Está toda la base de datos después de todo ese procedimiento de limpieza, que es lo que en realidad más demora, ¿no? Porque la estimación se hace, dependiendo de la máquina, se hace en 20 segundos, la estimación, claro, sabiendo, teniendo claro qué es los comandos que se van a realizar. Las estimaciones no son ejercicios de, no es deporte, ¿no? No es que se va ejercitando uno a ver qué sale, a ver qué no sale, no, sino que hay que tener claro el modelo que se va a estimar en base a la literatura, los comandos apropiados, hay que revisar mucho de eso. Si uno tiene claro eso, la estimación se hace en una mañanita y se reportan los resultados, digamos, ese mismo día. Lo que demora en la gestión de base de datos es este proceso de limpieza. Entonces, estos do files de limpieza son lo que más demoran. La base de datos tiene que tener una adecuada calidad, las variables tienen que ser adecuadamente definidas, tiene que ser congruente toda la información que se ha generado. Y bueno, si eso se alcanza, se logra, se revisa bien la base de datos, la estimación es relativamente sencilla. Y esta es la base de datos, como ustedes ven acá, se va desde todas las observaciones. Al final se generaron 402 encuestas, en versiones, si están de acuerdo con los pagos, si no están de acuerdo, en algunos casos no responden, hay valores missing, máximo chequeo de la disponibilidad a pagar, el vehículo de pago que se llama, que es este recibo de Seda Cusco, el género, la edad, y todas las otras características socioeconómicas, si vivieron en el distrito, el lugar, la distancia se clasificó en base a 5 categorías, si era próximo o no, y el servicio ambiental, acá es lo que se muestra justamente el sample, el split sample, que es decir, esa partición que en la muestra principal, en estas dos submuestras, y los bits, ¿no es cierto? Y se están de acuerdo con pagar ese segundo bit. Acá está la caracterización de la doble decisión dicotómica, que después en un file específico se utiliza esa doble elección para estimar un valor, ¿cierto? Un numerito. Entonces, luego de la generación de las variables, ya tenemos la base de datos. Esta es la base de datos principal, ¿no es cierto?, sobre la cual ya es susceptible de hacer una estimación empírica. Entonces, una vez que está limpia la base de datos, las variables están bien definidas, ya se tiene claro
más o menos que todas las variables están bien construidas. Entonces se generan los gráficos, se generan algunos cuadros, estadísticas descriptivas. Por ejemplo, el test de diferencia, este test de diferencia en medias pues, ha permitido calcular o estimar este cuadro que les voy a mostrar ahorita. Este cuadro, justamente este cuadro, el cuadro 6, ha sido generado acá a través de un test de diferencia en medias. Se muestra la diferencia que hay entre cada una de las submuestras que se ha trabajado y esta significancia estadística se obtiene a través de un comando que se llama t-test, que es básicamente el test de diferencia en medias. Lo que establece es si es que hay una diferencia significativa entre dos grupos que se están comparando. En este caso, un grupo es la muestra 1 y otro grupo es la otra submuestra sobre la cual se presentó o se evaluó o valorizó la calidad paisajística, en la otra la calidad ambiental, y justamente se ve si esta diferencia entre estos dos grupos es o no es diferente estadísticamente, y eso se logra a través de este comando que se llama el t-test. Hay diferencia por género, que también utiliza ese tipo de, o también se utilizó ese tipo de prueba, Stata. Eso es para construir los gráficos o los cuadros del análisis descriptivo de la base de datos. Y este es el do file donde ya se hacen las estimaciones. Se hace un double bounded, se hace un testeo de la eficiencia estadística de un single bounded versus un double bounded, es decir, que en uno de los cuadros, ¿no es cierto?, que se estimó, donde se obtenía una mejor precisión, una mayor eficiencia en el estimador cuando se utilizaba este método de doble inducción dicotómica. Se hacían bastantes chequeos. La estimación principal, con y sin controles, y con y sin respuesta o incluyendo la respuesta de la certeza, ¿no es cierto?, respecto de lo que se responde. Entonces, básicamente, estos son los modelos, toda esta secuencia de comandos. ¿Qué cuadro ha construido? Ha construido este cuadro, este de acá. Toda esta secuencia de comandos que les estoy mostrando, toda esta secuencia, lo que ha construido es este cuadro de acá. Les voy a mostrar en un minuto. Lo que ha construido es justamente estos modelos, ¿de acuerdo? Este numerito se ha obtenido a través de este comando que se llama double B, ¿de acuerdo? Que es un comando. Ustedes lo pueden buscar en Stata. Es un comando, bueno, ahorita no está instalado, lo voy a instalar rapidito para que ustedes lo revisen. A ver. Y aquí está el comando. Ese es el comando double-bet, que es valoración contingente usando el double bounded dichotomic choice. ¿Quién ha creado este comando? Lo ha creado Andrés López Feldman. Cuando acabe el... ok, perdón. Entonces, este double bounded básicamente tiene esta sintaxis, que es la descripción, que es un comando que utiliza el estimador de máxima verosimilitud, asumiendo normalidad para estimar esa descripción doble dicotómica para un modelo de valoración contingente propuesto por Hahnemann, Lombis y Kahneman, o para el Huff-McConnell, que son algunos otros modelos que hemos estado analizando. Básicamente, ¿cómo se opera el comando? Se pone el nombre del comando, los 2 bits y la respuesta y las características socioeconómicas. El autor de este do file, de este comando en particular, es lo que les mencioné a Alejandro López Feldman del CIE. Bueno, y aquí están las referencias sobre las cuales se basa él
comando. Entonces, ese comando se aplicó a través de poner los dos valores de los bits y si están de acuerdo o no acuerdo con esos bits. Entonces, o esos precios, ¿no? Que se les... y ese número, o la estimación de ese número, se aproxima a través de una computación no lineal y se construye en base a esa formulación que vimos. Esta parte de la esperanza de la disponibilidad a pagar es básicamente esta estimación, como ustedes ven. Esta ecuación se transcribe o se escribe en Stata. Esta ecuación se escribe en Stata como lo que ustedes ven acá. Entonces, a medida que se van agregando covariables, en este caso, por ejemplo, se agregó una covariable. En este caso se agregó una covariable que era la respuesta de incertidumbre y aquí está el chequeo, ¿cierto? La variable de chequeo, está o no está seguro con su respuesta y así sucesivamente se van agregando variables, como ustedes ven acá, el chequeo de respuesta, el nivel de ingresos, se va agregando el nivel educativo, se va agregando el estado, se va agregando el género, la edad, el estado civil, si vive en Cusco, y se va agregando si tiene casas, el tamaño del hogar, el número de dependientes en el hogar, si tiene un vehículo, si cuánto paga de la luz, y se va agregando distintas características hasta que se tiene este modelo más completo. Y este es el modelo más completo y se van construyendo los escalares hasta conformar justamente este comando que es el que refleja, el que refleja la disponibilidad a pagar. Este último comando que les muestro acá, este comando ha reflejado esta estimación del 4, esta estimación del modelo 8 que tiene prácticamente todas las variables. Y este último comando de la combinación no lineal es la que calcula justamente la disponibilidad a pagar, que es en base a esta, a esta encuesta, es en base a esta ecuación. Y con base en la información de la encuesta. Esta ecuación se traduce en Stata a través de esta secuencia de comandos, que es una combinación no lineal de todas esas, agregación de todas esas variables. Entonces se hace eso para cada una de los servicios ambientales, para la mejora en la calidad del agua o en la provisión de servicios recreativos. Se hace lo mismo que ustedes observan para para el chequeo del otro servicio ambiental. Para ambos se hace. Se prueba la eficiencia estadística a través de un PROBIT, simplemente, que es un PROBIT para la primera elección, cuando es simplemente una sola elección, sí o no, al primer precio, ¿no es cierto?, que se le plantea, pagaría más de 2 soles, sí o no, pagaría 2 soles, sí o no, entonces es simplemente un PROBIT, ese bit, y se estima justamente esto. Este comando sirve o ha servido para estimar este cuadro que tenemos acá, que es el testeo este de acá, me parece, sí. Para ver single bounded, es toda esta columna o este numerito se estima utilizando este comando. Se calcula el probit y luego se calcula un valor o el valor de la combinación no lineal. Igual para el caso del otro servicio ambiental, se hace también el mismo cálculo. Bueno, y luego se hace algún análisis diferenciado por género. Es lo mismo, solo dividiendo hombres-mujeres, por ejemplo. Se utiliza algunas otras relaciones. Bueno, se calcula la demanda, se hace la estimación simplemente de la pregunta que era abierta sobre cuánto era lo máximo que pagaría. Simplemente eso se estima por mínimos cuadrados ordinarios, como ustedes ven acá. Esta es
la ecuación o este es el comando que permite estimar ya también este otro cuadro que les voy a mostrar más abajo. Esta ecuación es la que se traduce acá en Stata, la ecuación 15 es la que se plasma acá en el software y lo que se estima justamente es tanto para la disponibilidad de pagar por la calidad de agua, por la calidad del paisaje. Este valor es el que se estima utilizando esta secuencia y utilizando este. Muy bien, eso es lo que les quería mostrar. Estos do files, toda la base de datos, todo lo que les he mostrado ahora, lo voy a compartir en la plataforma, en la carpeta compartida de curso, así que va a estar disponible para que ustedes puedan revisar con calma. Revísenlo y si para la siguiente clase, para la siguiente sesión del día lunes hay alguna duda, alguna consulta, algo no quedó claro, lo podemos discutir antes de iniciar la sesión. No sé, ahora los micros quedan abiertos para que ustedes puedan formular todas las preguntas que consideren pertinentes, los escucho y las escucho. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces cerramos la sesión acá. Nos reencontraríamos el lunes 23 a las 18 horas. Tengan muy buen resto de semana. Muchas gracias por vuestra atención. César, solamente para finalizar, quería confirmar respecto a la fecha de presentación, o bueno, de la exposición o de la presentación del avance que tengan. Sí, ¿Cuándo estaba programado? a partir del 31 sería. Perfecto. Eso es para que todos lo Sí, tengan súper claro. Bueno, sí. entonces eso Entonces sería todo tendrían por hoy. casi 2 semanas para preparar lo que hayan avanzado. Sí. Igual recordar que la evaluación final es evidentemente su avance hasta el cierre del curso, ¿no? Incluyendo todo lo que se esté trabajando.